Uno de los pasajes más enigmáticos y extraños de la Biblia es el llamado Ezequiel y el carro de fuego. Un día Ezequiel, mientras estaba solo, vio algo que no podía explicar. En el cielo apareció un torbellino que bajaba con violencia, como una tormenta que giraba sobre sí misma. Pero dentro de ese torbellino había fuego, humo y una luz metálica que reflejaba el sol. No era una nube ni una tormenta común. Se movía con dirección, como si tuviera control. Buenas tardes, nosotros somos Conspirativo 10. El resplandor del metal fundido sugiere una superficie brillante, posiblemente una estructura sólida. Algunos investigadores modernos dicen que pudo ser una nave, un objeto construido, porque Ezequiel describe un movimiento estable, no caótico. En su época, nadie conocía el concepto de una máquina voladora. Para él, lo más lógico era pensar que estaba viendo una manifestación divina. Pero con ojos modernos, parece más una intervención tecnológica que un milagro. Ezequiel cuenta que de esa máquina salieron 4 figuras con forma humana, pero no eran personas normales. En la antigua Mesopotamia, la gente estaba acostumbrada a representar seres con cuerpos humanos y caras de animales, como los querubines o los guardianes alados que decoraban los templos babilonios. Ezequiel usó ese mismo lenguaje para describir lo que vio. Criaturas simétricas, sin imperfecciones, con varios rostros y movimientos coordinados. No caminaban como humanos, parecían flotar o desplazarse sin esfuerzo, como si no pesaran nada. Decía que no se volvían cuando andaban, lo que sugiere que podían moverse en cualquier dirección sin girar el cuerpo, algo imposible para un ser biológico común. Si se interpreta con una mirada moderna, esos rostros múltiples podrían ser cascos, visores o dispositivos que giraban alrededor de la cabeza, y sus movimientos antigravitatorios coinciden con lo que hoy se describe en reportes de seres asociados a fenómenos aéreos no identificados. En su tiempo, Ezequiel no tenía palabras para hablar de tecnología o astronautas. Solo podía decir que eran seres de fuego y luz. Describe que el objeto tenía ruedas dentro de ruedas, un detalle muy raro para su época. En el siglo VI a.C., las únicas ruedas que existían eran de carros o máquinas simples de madera, siempre girando en una sola dirección. Pero él habla de un mecanismo que podía moverse hacia cualquier lado sin girar el cuerpo principal, como si tuviera un sistema de rotación independiente. Hoy eso recuerda a los giroscopios o a los sistemas de propulsión multidireccional, usados en drones o naves espaciales. También menciona que las ruedas estaban llenas de ojos por todo alrededor. En su tiempo, ojos era la palabra más cercana para describir algo que brillaba o que parecía mirar. En una lectura moderna, esos ojos podrían interpretarse como luces, sensores o pequeños orificios de observación, parecidos a las cámaras o instrumentos de registro que se usan en sondas espaciales. En la cultura babilónica, el símbolo del ojo se asociaba con vigilancia divina y con los dioses que todo lo ven. Así que para Ezequiel, aquellos puntos luminosos que parecían observarlo eran una señal de que los dioses lo estaban mirando directamente. Pero visto con mentalidad tecnológica, parecen más bien dispositivos de observación, parte de una máquina compleja que no encajaba con el conocimiento técnico del mundo antiguo. Ezequiel dice que el sonido del objeto era tan fuerte que lo comparó con el estruendo de muchas aguas, o con el ruido de un ejército marchando. En su época, no existía nada que produjera un ruido constante y potente, así que esa comparación era lo más cercano que tenía para describir algo como un motor o un sistema de propulsión. En los textos antiguos, los dioses muchas veces bajaban en fuego y ruido, lo que hoy suena muy parecido al aterrizaje de una nave o una máquina pesada. Cuando ese sonido se detiene,
Ezequiel escucha una voz que no parece humana. La describe como una voz fuerte, metálica, que le habla desde dentro del objeto, dándole órdenes claras. En ese tiempo no existía la idea de comunicación por radio ni de altavoces, así que una voz sin cuerpo físico parecía algo sobrenatural. Por eso él interpreta que es la voz de Dios, pero vista desde una lectura moderna. Parece más un contacto directo y controlado con una fuente tecnológica. Ezequiel recibe mensajes que debe repetir al pueblo, lo que suena a un proceso de transmisión. Una entidad superior lo selecciona como intermediario, le entrega información estructurada y le ordena difundirla. Ese patrón, una voz desconocida, instrucciones precisas y una misión, es común en los relatos antiguos de mensajeros de los dioses, que hoy algunos interpretan como programas de comunicación entre humanos y visitantes no terrestres. Ezequiel termina su relato diciendo que el carro se elevó del suelo y desapareció entre nubes y fuego. En el contexto histórico, eso era algo imposible. Los únicos objetos que podían volar eran aves o proyectiles simples como flechas. No existía el concepto de máquinas voladoras, ni siquiera en Babilonia o Egipto, donde la ingeniería era avanzada, había algo parecido. Cuando dice que el objeto se elevó en fuego y ruido, podría estar describiendo un tipo de propulsión desconocida para su tiempo. En los escritos antiguos, el fuego que baja del cielo siempre se asociaba con la presencia de dioses, pero también con energía o destrucción. Hoy se podría interpretar como gases o luz generada por motores o sistemas de despegue. Lo interesante es que Ezequiel no lo presenta como una visión simbólica, sino como un hecho real que él presenció físicamente. Lo detalla como si estuviera viendo un despegue. Ninguna cultura conocida en esa época tenía palabras para explicar ese tipo de tecnología, así que él usó las que tenía: fuego, ruedas, nubes y ruido. Si se mira desde una perspectiva moderna, su descripción encaja con lo que hoy se llamaría un objeto volador controlado. Podría haber sido parte de algo más grande, como una misión de observación o vigilancia que operaba sobre regiones antiguas de la Tierra. Esa idea de un programa de contacto entre civilizaciones humanas primitivas y seres tecnológicamente avanzados es una de las bases de las teorías de los antiguos astronautas. Él vio cómo aquella máquina se elevaba entre fuego y ruido hasta perderse en el cielo. No volvió a verla, pero después de ese encuentro, empezó a hablar con más detalle sobre medidas, estructuras y cosas del cielo que no eran normales para alguien de su tiempo. Su forma de pensar cambió. Algunos investigadores creen que Ezequiel tuvo contacto con seres no humanos, posiblemente visitantes de otro lugar o planeta. Otros piensan que pudieron ser humanos del futuro, que viajaron atrás en el tiempo para observar cómo vivían las civilizaciones antiguas. En ambos casos, el resultado es el mismo. Alguien o algo con tecnología avanzada se mostró ante una persona que no podía entender lo que veía. Cuando se leen estos pasajes de la Biblia sin el enfoque religioso, parecen más registros antiguos de encuentros con tecnología desconocida que relatos de milagros. Tal vez no eran dioses, sino visitantes. Tal vez solo dejaron que los vieran un momento para marcar una historia que todavía seguimos sin entender del todo. Nosotros somos Conspirativo 10. Gracias por acompañarme. Te invito a que te suscribas en nuestros canales y si te gustó este testimonio lo compartas. Gracias nuevamente. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.